Muy buenas tardes. En nombre del Ministerio de Educación Pública y de la Dirección Regional de Educación Cañas, les damos una cordial bienvenida a este webinar denominado Estrategias de Mediación Contextualizadas, Inclusivas e Innovadoras que permiten desarrollar en el estudiantado habilidades desde el enfoque de la transformación curricular. Contar con la presencia de cada uno de ustedes es muy significativo para nosotros. Evocando la política educativa nacional, la persona, tanto ustedes como nuestros estudiantes, son el centro del proceso educativo y a su vez son sujetos transformadores de nuestra sociedad. Les saluda Laura Briceño Cabezas de la Dirección Regional de Educación Cañas. El día de hoy estaré como moderadora de este webinar. En esta actividad tendremos la participación de la funcionaria Cintia Porras Arias, asesora regional de español. Procedemos a compartirles la agenda de la actividad. Continuando con la agenda, escucharemos las palabras de la jefe de asesorías pedagógicas, la máster Olga Cristina Badilla Huertas. Muchas gracias, Laura. Como bien dijo la compañera, hoy estaremos visualizando las estrategias de mediación contextualizadas, inclusivas e innovadoras que permitan desarrollar en el estudiantado habilidades desde el enfoque de la transformación curricular. La agenda para hoy es el saludo y la bienvenida, dándoles gracias a todos y cada uno de ustedes por la asistencia a esta reunión. Posteriormente vamos a pasar a las palabras de la jefe de asesorías pedagógicas. Continuaremos con algunos aspectos del planeamiento didáctico, el enfoque y programa de estudio. Daremos algunos aspectos relevantes sobre la prueba comprensiva y la prueba estandarizada y algunos otros aspectos como material didáctico que Asesoría Nacional nos permite y nos brindará en una carpeta que posteriormente se les dará a ustedes. Daré el pase a las palabras de Olga Cristina, jefe de asesorías pedagógicas. Muy buenas tardes, queridos compañeros. El Departamento de Asesorías Pedagógicas de la Dirección Regional de Educación Cañas se une en forma conjunta para poder colaborar en este proceso de la ruta educativa para nuestra persona estudiante, la finalidad y el centro de este accionar educativo. Hoy, desde la asesoría de español, con un trabajo colaborativo con la asesoría de matemáticas y de ciencias, brindamos este insumo para que ustedes reconozcan la necesidad de que estamos juntos en este caminar, de que la ruta la vamos marcando en forma colaborativa, de que no es un proceso en el cual nos sentimos aislados. Todos los entes que formamos parte de comunidades educativas estamos unidos. Y hoy, propiciando la necesidad de que las competencias sean abordadas desde esos aprendizajes esperados, ligados a una planificación que realizamos mensualmente. Gracias por todos los esfuerzos que ustedes realizan. Una vez más, estamos aquí para colaborar, para servir, para reconocer que en este caminar vamos juntos. Dios me los bendiga, un abrazo y que tengamos una provechosa tarde. Muchas gracias, doña Olga, por sus palabras de apertura a la actividad. Les daré algunas indicaciones generales. Por tratarse de un webinar, sus micrófonos y cámaras permanecerán desactivados. Sin embargo, el chat estará abierto para que ustedes puedan realizar sus preguntas y comentarios. Al final de la actividad, se destinará un espacio para responder las preguntas más recurrentes de forma verbal. También estaremos enviando a través del chat un formulario, el cual estará destinado a registrar la asistencia y evaluación de la actividad. Le solicitamos responderlo
ya que el mismo servirá como respaldo de su asistencia y la evaluación nos servirá de insumo para mejorar en próximas actividades. Procederemos ahora a dar inicio con este webinar. Esperamos sea de gran utilidad, pues dentro del quehacer docente es indispensable el conocimiento y manejo de los mismos para dar respuestas a los requerimientos de apoyo de nuestra población estudiantil. Por tanto, procederé a dar el pase a la compañera Cintia Porras Arias, quien nos hablará de todo lo que les compete a ustedes como docentes de español. Muy bien, como bien lo mencionó la compañera Laura, vamos a dar inicio a esta reunión con aspectos de la agenda, donde iniciamos con aspectos del planeamiento didáctico. Bien, recordar que a principio de año se nos brindaron algunos documentos o muchos documentos relacionados con el curso lectivo de este año. Visualizamos las orientaciones pedagógicas, las guías de competencias para cada uno de los ciclos lectivos, las guías de desarrollo de las competencias, pruebas comprensivas, lineamientos técnicos para elaborar las pruebas escritas, entre otros muchos documentos que son precisamente nuestra base fundamental para el desarrollo de todas las actividades que vamos a desarrollar durante el curso lectivo. Entonces, vamos a mencionar que aparte de estos documentos elaborados por curricular, también están otros documentos o circulares como la emitida en febrero sobre las disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo del 2023 y la unificación de criterios relacionados con la prueba comprensiva de este año. Además, recientemente, perdón, se dieron modificaciones de las fechas del calendario escolar, precisamente el 8 de marzo. Esto está así como recién sacadito de las mentes de nuestros asesores nacionales y precisamente habla sobre los cambios que en el calendario escolar se han brindado, como por ejemplo la prueba diagnóstica, las pruebas sumativas obligatorias, las reprogramaciones de estas pruebas sumativas y la ampliación tanto para primaria y para secundaria. ¿Qué sabemos nosotros del planeamiento? ¿Quién es el que debe elaborar precisamente el planeamiento didáctico? Sabemos que toda persona docente es la responsable de diseñar y redactar las estrategias de mediación del planeamiento didáctico y contextualizarlas, así como redactar los indicadores de evaluación relacionados con los aprendizajes de estudio, tomando en cuenta aspectos como el diseño universal de los aprendizajes, la interculturalidad y otros aspectos. El planeamiento didáctico, tomando en cuenta este aspecto importante que como nosotros somos los docentes que vamos a ejecutarlo, vamos a tener una periodicidad para la realización de ellos. Siempre hemos sabido que el planeamiento para la mayoría de los académicos es mensual y debemos elaborarlo nosotros mismos. De acuerdo con el artículo 12, nos indica que nosotros somos quienes debemos realizar cada uno de los planeamientos y en esta medida faltaríamos o tendríamos una falta grave si no los ejecutamos nosotros. Bien, ahora en cuanto a los planeamientos anuales, vamos a encontrar que en el año pasado teníamos 3 tipos de planeamientos anuales: la monografía, la lectura diaria y la novela anual. Esta última
se eliminó del planeamiento y para este año 2023 solamente vamos a ejecutar la de la monografía y la lectura diaria. ¿Cómo los vamos a hacer? La lectura diaria vamos a darle un seguimiento mensual de 2 lecciones semanales y la idea es darle un seguimiento por periodo, una sesión especial en el tercer mes de cada periodo para que el estudiantado exponga en forma creativa sobre la lectura que está realizando. Y en cuanto a la monografía, procurar dar 2 lecciones en la segunda y en la cuarta semana del mes, con un seguimiento de 2 lecciones en el tercer mes de cada periodo para que el estudiantado exponga el avance de su trabajo. Esto es un ejemplo más o menos de cómo podríamos irlo planeando de manera conjunta con los estudiantes. ¿Cuál es el papel de la persona docente para este año? Recordarles que hay que desarrollar el programa de estudio completo, comprender las características propias de cada programa de estudio, ser el responsable de cada componente, de los enfoques curriculares, de los tiempos para desarrollar cada uno de los contenidos, entre otros. Contextualizar las estrategias de mediación variadas que sean acordes con los estilos y los ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, incluir los recursos didácticos, vinculando las actividades sugeridas de las guías para el desarrollo de competencias según el ciclo o nivel con las estrategias de mediación. Para eso también tenemos que elaborar los indicadores en virtud de las estrategias de mediación y de los aprendizajes esperados que realizamos en el aula. Esta palabra competencias es uno de los conceptos que se ha integrado para este año precisamente y para ello se nos ha brindado diferentes guías de competencias. Tenemos uno general donde están los conceptos generales y el trabajo metodológico para el curso lectivo 2023. La guía del desarrollo de competencias tanto para el ciclo materno, para educación diversificada, para primer y segundo ciclos de educación general básica, la guía del desarrollo de competencias que incluye a la población de jóvenes y adultos. ¿A qué hace referencia estos documentos? A conceptos para la comprensión de las competencias y las definiciones de interés para incorporar dentro del trabajo en el aula. Estos documentos nos van a brindar actividades sugeridas y deben ser vinculadas con las estrategias de mediación y las particularidades de cada asignatura o figura afín. También comprenden las características del estudiantado, el contexto y los diferentes ambientes educativos. Recordemos que dentro de estos documentos se nos hace hincapié en que son 3 competencias las que debemos desarrollar y hay una periodicidad precisamente para cada una de ellas. Las competencias para la ciudadanía responsable y solidaria que debemos estar desarrollándolas desde febrero hasta abril. Las competencias para la vida que se desarrollarán desde mayo hasta agosto y las competencias para la empleabilidad digna que se desarrollan de septiembre a noviembre. Esta es una guía de competencias con orientaciones generales y en la guía para el desarrollo de competencias están elaboradas para cada ciclo de acuerdo con las imágenes que vimos anteriormente y comprenden actividades integrales para enriquecer esas actividades mediadoras. Cada competencia, cada guía de competencia va a tener 4 columnas. Estas van a tener competencias generales, competencias específicas y habilidades vinculadas para la política curricular vigente. Incluso van a tener temas específicos, los cuales vamos a tener que abordar. Esto tanto para tercer ciclo de educación diversificada y educación para personas jóvenes y adultas. ¿Dónde vamos a incluir estas competencias? La plantilla del planeamiento didáctico en la parte administrativa posee un espacio específico para que nosotros, marcando con una X, podamos visualizar cuáles son las competencias que estamos desarrollando en el periodo
o en el mes específico en el que nos encontremos. Vamos a ver que tenemos 3 casillas específicas, ¿verdad? Aprendizajes esperados, estrategias de mediación e indicadores, los cuales vamos a pasar a desarrollar precisamente a continuación. Los aprendizajes esperados son los componentes propios del programa de estudio, los cuales en español son denominados criterios de evaluación, elemento preciso que corresponde a las características propias de nuestro programa. En cuanto a las actividades de estrategias de mediación, consiste en una descripción detallada de las actividades didácticas para la mediación pedagógica. Deben ser variadas, deben ser acordes con los ritmos, estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes y se deben incluir los recursos didácticos que se requieran para su desarrollo. ¿Cuáles son estas, precisamente cuáles son estas atenciones que debemos tomar prioritariamente? Al personal o a los estudiantes que tienen alto potencial, alta dotación y talentos, a los chicos del diseño universal de los aprendizajes, ¿verdad? Tomar en cuenta todos los aprendizajes, los múltiples medios de representación. ¿A qué se refiere esto? A los diferentes formatos para presentar los contenidos, que pueden ser visuales, auditivos, las formas de videos, con símbolos, con lenguas de señas, con pistas, con otros elementos. ¿Qué otro aspecto debo tomar en cuenta? Las múltiples medios de expresión. ¿A qué se refiere esto? A las diferentes modalidades para registrar lo que las y los estudiantes aprendieron. Entonces, saber elegir respuestas múltiples, escribir un texto, arrastrar y soltar, expresar con imágenes, expresar lo táctil, explorar, escuchar, hablar, escribir, ¿verdad? Múltiples medios de participación, ¿a qué se refiere? Son los diferentes formatos y contenidos para estimular la motivación por el aprendizaje. Entonces, la variedad, las animaciones, la variedad del uso, las amplias opciones auditivas que yo les presento, entonces a eso se refiere el diseño universal de los aprendizajes. Y en cuanto al enfoque de la educación intercultural, se refiere a la respuesta de la atención a esa diversidad cultural que tenemos en las aulas. Se refiere a reconocer la presencia de las diferentes culturas y promover su interacción de una manera equitativa en el aula, promover la generación de expresiones culturales compartidas. En el caso de nosotros, y que hemos insistido bastante, ha sido con respecto al asunto de la guanacastequidad, incorporar actividades contextualizadas que nos permitan desarrollar nuestra cultura como guanacastecos. Y en cuanto a los indicadores, reconocer que existen 3 componentes básicos en su redacción que corresponden a la acción, a la temática y a la condición. Estos son precisamente los elementos presentes dentro de la plantilla del planeamiento didáctico, aprendizajes esperados, estrategias de mediación y los indicadores. Un ejemplo de esta plantilla se les presenta a continuación y en ella podemos visualizar las actividades, los criterios de evaluación, las estrategias de mediación, que son las actividades, y los indicadores que poseen los 3 elementos indispensables. Antes de pasar a un ejemplo de plantilla elaborada por asesorías, vamos a dar un recordatorio de cuál es el enfoque del programa de estudio, el cual es la base para el desarrollo de los aprendizajes. La base para el desarrollo de los aprendizajes no solo de la propia disciplina, sino del resto de las asignaturas, del currículo y del desenvolvimiento del entorno en general. A partir del programa de estudio, reconocemos que existen todas las competencias comunicativas. Este programa de estudio surgió a partir del acuerdo del 3 de noviembre del 2017.
Este es el que nos rige a partir de este año y del 2017 también, ¿verdad? ¿Cuál es la competencia que nos está rigiendo a nosotros a partir del programa de estudio? Las competencias comunicativas. ¿A qué se refiere estas competencias comunicativas? Son un conjunto de saberes, estrategias, habilidades que hacen posible un uso adecuado, correcto, eficaz y coherente de la lengua en las diversas situaciones y contextos de intercambio comunicativo entre las personas. El enfoque de español, comunicación y comprensión lectora, no solamente toma pocas competencias, sino que nos rigen competencias lingüísticas, sociolingüísticas y socioculturales, la discursiva y la textual, la estratégica, la semiológica y la lectora o literaria que vamos a proceder a explicar. En cuanto a la competencia lingüística, vamos a saber qué es la capacidad innata para hablar una lengua y el conocimiento de la gramática de esa lengua. Entonces, estamos hablando de que los estudiantes no solamente deben conocer, hablar bien su lenguaje materno, sino que también debe tener un conocimiento de la estructura y composición de las oraciones que arman mentalmente. En cuanto a la competencia sociolingüística y sociocultural, nos vamos a referir al conocimiento y valoración de las formas culturales que se expresan con esa lengua. Y vamos a explicar qué es la capacidad para utilizar ese conocimiento según las necesidades y las distintas situaciones comunicativas que se le presentan al hablante. En cuanto a las competencias discursivas o textual, vamos a mencionar que son conocimientos y habilidades que se precisan para comprender y producir diferentes tipos de discursos con arreglo a los principios de cohesión y coherencia. En la competencia estratégica, el estudiante debe manejar un dominio de los recursos que podemos utilizar para resolver los distintos problemas que se pueden producir en el intercambio comunicativo. En cuanto a la competencia semiológica, el estudiantado debe adquirir los conocimientos, las habilidades y las actitudes que hacen posible una interpretación crítica de los usos y formas icono-verbales de los mensajes de los medios de comunicación de masas y de la publicidad. En cuanto a la competencia lectora o literaria, sabemos que todo estudiante tiene la capacidad de adaptarse tanto cognitiva y conductualmente para leer, comprender, inferir, interpretar y producir nuevos conocimientos y aprendizajes a partir de un texto. Entonces, el desarrollo de las competencias específicas, lingüísticas, literarias, lectoras, ofrecen al hablante los conocimientos, las habilidades, las destrezas, las actitudes y los valores requeridos para esa interacción, tanto en forma oral como escrita, en los diferentes contextos en que se desenvuelven. Sabemos que estamos preparando estudiantes para que aprendan a conocer los conceptos, los principios, conozcan cómo es que aprenden a aprender, cuál es el análisis de su realidad. También estamos enseñando a estos estudiantes a hacer. ¿A qué se refiere a este aprender a hacer? A desarrollar habilidades y destrezas para que ellos apliquen los conocimientos adquiridos durante las lecciones realizadas y que a partir de esos conocimientos puedan resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Para qué todas estas situaciones? Para aprender a hacer, para que manejen los valores y principios, para que tengan conocimiento de su identidad, de su espiritualidad y tengan una autoestima elevada.
¿Qué ocurre entonces en la realidad? Bueno, la idea es que haya entonces un dominio lingüístico, una adecuación de la forma del mensaje y de las palabras según los diferentes contextos comunicativos, según las diferentes situaciones o intenciones y convenciones y normas de interacción social. La idea es que estos chicos aprendan a realizar una unión y estructuración de frases, manejen la cohesión textual, que haya una coherencia y relación entre los diferentes significados y dominio de las estrategias. ¿Para qué? Para que puedan llegar a solucionar problemas que se pueden presentar en la vida cotidiana a la hora de nuestra comunicación. ¿Qué se espera en el aula? Que las situaciones de aprendizaje que realizamos nosotros los docentes permitan al estudiantado una comprensión lectora, una comunicación escrita y una comunicación oral y escucha de manera unificada, que puedan ellos desarrollarse ampliamente en sus comunidades, que puedan comunicarse tanto escrito como oralmente a la hora de expresarse con sus semejantes. ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera con la comprensión lectora? ¿Cuál es el avance esperado? Bueno, la idea es que haya un dominio de diversas estrategias para abordar distintos tipos de textos, tomando conciencia de la realidad nacional y global, con base en los textos literarios representativos de Costa Rica y los foráneos. Que verifique y critique el contenido de las lecturas de los textos literarios y no literarios y los compare con sus propias prácticas sociales, que asuma una actitud crítica ante las manifestaciones de exclusión y que las pueda subsanar y que tenga un papel activo entre sus pares. Como punto de partida, se ha asumido el abordaje de Ramírez Caro en cuanto a lo que se trata la interpretación de textos. Ramírez Caro y Silvia Solano son quienes han tomado los planteamientos de el análisis literaria y nos han dado una propuesta metodológica, un abordaje metodológico para el análisis literario. Entonces, ellos hacen una síntesis de todos estos interpretaciones de análisis literaria, del estructuralismo, de los estudios críticos del discurso, de la sociocrítica, del postformalismo, del formalismo de Jacobson, de la semiótica, para dar paso a una propuesta teórica metodológica que guía el trabajo en el aula. La idea es que todas las categorías de este análisis entran en el juego, desde séptimo hasta duodécimo. El docente es quien debe usar cada uno de estos elementos de cada una de estas propuestas para orientar la comprensión de textos literarios y no literarios y será el responsable de guiar el nivel de profundidad del que debe llegar cada uno de los estudiantes. El desarrollo de las competencias lectoras no es una tarea fácil, ya lo sabemos, pero debe tomarse como una oportunidad para fortalecer y desarrollar varias habilidades y destrezas para que el estudiante sea competente. Como docente debemos ir propiciando los momentos idóneos para desarrollar las competencias requeridas y estar atentos precisamente a identificar cuáles son esas que el estudiantado posee y cuáles puede llegar a adquirir en un proceso escalonado. Sabemos que la comprensión lectora, el docente puede ampliar la lista que tienen en el programa de estudio. Tomamos en cuenta elementos
como el afiche, el drama, el ensayo, el cine, la tira cómica, el graffiti, la novela, pero los docentes están en la apertura de incluir ejemplos como los chistes, los memes, las canciones, entre otros elementos. Para este desarrollo de habilidades en la comprensión lectora de textos no literarios, sabemos que existe una dosificación establecida por el Ministerio de Educación y estos textos van tanto para tercer ciclo como para educación diversificada. De hecho, en años anteriores, ustedes han establecido algunos de estos textos no literarios dentro de sus análisis. Aspecto importante es que acá lo importante no es tanto cumplir con la cantidad específica solicitada, sino cumplir con la forma de analizarlas de manera responsable, que seamos responsables a la hora de realizar nuestros análisis, que sean coherentes con la estructura y la forma de cada uno de esos análisis. Para el desarrollo también de estas habilidades en cuanto a los textos literarios, vamos a saber que para tercer ciclo existe una dosificación, una cantidad específica, desde séptimo hasta noveno, para los cuentos, novelas, lírica, drama, ensayo y relato autobiográfico. Y para la educación diversificada hay que tomar en cuenta que no nos vamos a guiar por género literario, sino por las épocas literarias: clasicismo, renacimiento, romanticismo y neoclasicismo. La idea es que el estudiantado llegue a tomar valor por la lectura, amor por la lectura, de una manera escalonada. Que lleguen a leer en séptimo 30 minutos diarios de lectura hasta llegar a una secuencia de 60 minutos. No precisamente tiene que ser en el aula. En el aula podríamos leer textos pequeños y dejar para la casa los textos de mayor cantidad. En cuanto a la comunicación oral, ¿cuál es el avance esperado? La idea es que desarrollemos en el estudiantado técnicas diversas para precisamente evolucionar o desarrollar esta expresión oral y la escucha de ellos, el respeto por los demás. Entonces, en séptimo, que desarrollen técnicas como el diálogo y la entrevista; en octavo el panel y el discurso; hasta undécimo, donde vamos a desarrollar el foro y la mesa redonda. Estas son actividades de mediación que podemos incluir dentro del planeamiento didáctico y que nos permiten desarrollar las áreas antes mencionadas: oral y escucha. El desarrollo de las habilidades para interpretar oralmente textos. Vamos a hablar de textos narrativos, el dramático, el poético, el ensayístico y diversos textos. De acuerdo con lo que se nos ha mencionado, la persona docente puede incorporar otros tipos de textos. La idea es que ellos desarrollen esas habilidades de manera eficiente, que puedan comunicarse ampliamente dentro del aula y puedan expresarse tanto en su función de la vida diaria como a futuro en aspectos laborales.
En cuanto a la comunicación escrita, ¿cuál es el avance esperado? Bueno, la idea es trabajar en forma escalonada y de acuerdo con la complejidad de la temática. Los criterios de evaluación transversales tienen su razón de ser porque de ellos se explican los aspectos que los estudiantes aprenden en un nivel y deben reforzarse en los siguientes. La idea es que el estudiantado experimente, aprenda, se desarrolle esas destrezas para escribir diversos textos distribuidos por su nivel y distribuidos por la tipología, de manera que cada año vaya o tenga un reto nuevo y una creación de textos diferentes. Así es que se nos indica que para los niveles de séptimo que están en una etapa inicial en secundaria, escribamos cartas formales, pequeños memorando, que hayan textos expositivos que no superen las 200 palabras. En cuanto a octavo, si ustedes lo ven, vamos como escalonadamente. Vamos a escribir noticias con los estudiantes, vamos a permitirles redactar cuentos y textos expositivos de una manera gradual de 250 a 300 palabras, para que cuando lleguemos a un décimo, los chicos ya nos escriban un ensayo de 500 a 600 palabras y una novela corta. Ese sería el ideal y lo pensado a partir de asesorías nacionales. La idea es que nuestro estudiantado pueda escribir diversos textos con diferentes tipologías y cada año en un reto en avance. En cuanto al desarrollo de habilidades para comunicarse por escrito, hemos mencionado que la monografía en el planeamiento anual que debemos ejecutar, distribuir cada uno de los contenidos de una monografía a través de todo el año. La idea es que ellos redacten una monografía con base en textos escogidos por el estudiantado. Esto ustedes lo pueden ubicar en el programa de estudio en las páginas de la 206 a la 208. Entonces, ¿qué se espera en cuanto a la evolución? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es ese proceso de evolución que necesitamos en las aulas? La idea es que debe concebirse como un medio para dictaminar el grado de avance de cada uno de los chiquillos, que el éxito o el desacierto de la mediación pedagógica que estamos implementando nosotros, la necesidad de cambiar estrategias, los aprendizajes, no es que demos solo una nota para calificar algo, sino que demos un seguimiento constante y continuo, proporcionando actividades y tareas que sean retadoras para este estudiantado, que permitan examinar ese proceso de evolución en el estudiantado. La idea es que al finalizar el curso lectivo, nuestros estudiantes, en cuanto a lo que se trata comprensión lectora, tengan un hábito de lectura diaria, haya un desempeño y gozo en esa lectura crítica, que ellos puedan emitir criterios al respecto de una u otro, diferentes tipos de textos que han leído durante todo su andar por los grados académicos que van cursando. En cuanto a la comunicación escrita, podemos buscar la forma de cómo desempeñen, haya un desempeño mayor en la redacción, que esta redacción sea de diferentes tipos de textos, que el texto sea expositivo o tipo ensayo, que no haya problema con uno ni otro y que puedan al menos decir que pudieron desarrollar una monografía en un año. En cuanto a la comunicación oral, que puedan desempeñarse en la interpretación de diversos textos orales,
que puedan hablar de técnicas orales. En cuanto al diseño curricular, los elementos curriculares se constituyen en una propuesta orientadora que demuestra el enfoque de trabajo por competencias que se espera que ocurra en el aula. Vemos que tenemos un eje temático, el ser humano se comunica de diversas formas y en contextos distintos como medio de convivencia en la sociedad nacional y global, aprovechando todo tipo de recursos, y este a su vez se vincula con el criterio de evaluación o criterios de evaluación que a su vez van a orientarnos a nosotros en las situaciones de aprendizaje. En el español, la evaluación no está dirigida a aquel estudiante que brinde respuestas de memoria, que recite las reglas, que sepa dónde hay un sustantivo, un adjetivo, un verbo. Estas reglas gramaticales no son de memoria, ni que sepa cuáles son los conceptos de forma memorística. La idea es que ellos puedan, a través de los conocimientos previos y nuevos, producir y desarrollar otras habilidades en conjunto con el docente, quien va a dar al final los seguimientos continuos, un constante seguimiento para que este estudiante pueda desarrollarse en las habilidades lectoras, escritas y de escucha. Ahora, es de suma importancia tener presente que el programa va a definir 3 tipos de criterios. Estos criterios son los transversales y los específicos. Los transversales, recordarles a todos que hay para todos los niveles, hay uno para séptimo, hay transversales para octavo, hay transversales para noveno, y están los transversales que van de un nivel en adelante. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que, por ejemplo, los transversales que se utilizaron en séptimo, por ejemplo, la mayúscula, puede ser tomado también en los años sucesivos. Entonces, si vieron la mayúscula en séptimo, en octavo, en noveno, en décimo y en undécimo pueden retomar también la mayúscula. Aspecto que es importante porque es de todos los días cumplir con reglas, con lineamientos que nos permitan un correcto escribir. Una frase para el día de hoy. Hoy no hay que estar obsesionados por el olvido, ya que la información está ahí. El sistema educativo tiene que ser consciente de que si hay máquinas que hacen algo, no hay que esforzarse tanto por hacer esas tareas. Es decir, hay que usar los cerebros humanos para hacer algo que las máquinas no pueden hacer. Analizar, juzgar la información, detectar los sesgos, saber lo que es relevante, lo que no lo es. Por eso es que se insta a que el estudiantado no se sepa de memoria todos esos conceptos gramaticales, sino que sepan analizar, juzgar la información, criticar lo que tienen frente a ellos. El ejemplo del planeamiento que se trae, no lo voy a dar una lectura minuciosa, solamente les voy a mostrar cada uno de los detalles de las columnas para que tomemos en cuenta los aspectos nuevos a tomar para este año o este curso lectivo. En cuanto a los aprendizajes esperados, ya mencionamos que vamos a tomar los criterios de evaluación de del programa de estudio. En este caso, se les está presentando 4 criterios. Uno de literatura, analizar críticamente los textos de las 4 fases. Interpretar una técnica de comunicación oral. Emplear en la producción de textos orales escritos los sinónimos, antónimos, homónimos. Y demostrar en la producción de textos orales y escritos un léxico variado. Esto
¿Por qué se realiza de esta forma? Para que manejemos la idea de que las 4 áreas del español deben ser visualizadas de manera integral. No puede estar separada una de la otra. En cuanto a las estrategias de mediación, aquí se visualiza el análisis del huésped de Drácula. Se van a hacer algunas estrategias de mediación como lluvias de ideas, redacciones, entre otros, que posteriormente se les va a hacer llegar a ustedes. No es necesario la escritura de las palabras de las 4 fases o de las 4 fases, no es necesario anotar el nombre, pero y tampoco es necesario anotar si tiene inicio, desarrollo y cierre. Esto queda a criterio de cada uno de ustedes. En cuanto a los indicadores, recordar las 3 características principales de él. ¿Por qué se subraya esta parte en amarillo? No hay una regla establecida para lo que son las competencias, pero podríamos asumir en el área de español, subrayarlo, colocarlo en negrita, en script o como ustedes gusten, para que identifiquemos o para que en el caso de que el asesor llegue a visitar, sepa identificar dónde tienen las competencias enlazadas ustedes. En este caso, si ustedes visualizan, vamos a ver que en el conversatorio que se realiza en la lluvia de ideas, vamos a tener competencias a desarrollar. En este otro caso, podemos visualizar también la actividad número 3, donde presentamos una simulación de ciudadanía y trabajo en colaboración. Se menciona a detalle, pero por cuestiones de tiempo no vamos a entrar en la lectura completa de cada uno de ellos. De igual forma, rescatando los valores y la participación en el aula, vamos a subrayar también que en un conversatorio se puede llegar a acuerdos y desacuerdos en un subgrupo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar acá como aspecto importante? El respeto y la participación en los comentarios de los demás compañeros. Entonces, es atender las sugerencias del buen escucha y del buen hablante. Recordemos que todas estas plantillas o esta plantilla se les va a brindar a ustedes al finalizar esta sesión de trabajo en una carpeta zip. Entonces, ¿por qué se quiere establecer en colores diferentes para que identifiquemos cuáles son las competencias a desarrollar? Podemos hacerlo al principio, al desarrollo o al final de cada uno de los planeamientos. Por tanto, aquí vamos a, una vez que se haya realizado el análisis y se haya realizado una escritura, entonces vamos a reflexionar sobre la identidad del ser costarricense, partiendo del estereotipado, analizando en el cuento. Entonces, todo esto se ha mencionado en la lectura del planeamiento. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a realizar, pero acá vamos a ubicar una autorreflexión del ser ciudadano costarricense, que es una de las competencias que existen dentro de la guía que nos han mencionado para las competencias que tenemos que desarrollar durante este curso lectivo.
Recordarles que la prueba comprensiva, esta prueba comprensiva es el instrumento de medición para determinar el dominio que posee la persona estudiante respecto a los aprendizajes previos considerados fundamentales para el andamiaje de los nuevos aprendizajes por lograr en cada asignatura o figura afín. Esta prueba comprensiva se da la explicación de los criterios relacionados con ellas en la circular DVMAC 002 del 2023. Ahí se dan precisamente todas las especificaciones al respecto de cuáles son las características específicas para ella. Entonces nos van a mencionar que hay aprendizajes previos para la prueba comprensiva tanto en primaria como en secundaria. ¿Qué vamos a mencionar? ¿Qué vamos a mencionar acá de los aspectos de la prueba comprensiva? Que fueron eliminados precisamente todos aquellos aspectos de la expresión oral y que en este caso manejamos aspectos de comprensión de lectura y escritura. Entonces, esta prueba comprensiva no va a definir la condición de nuestro estudiantado, no va a decir si pasó, si se quedó, si, etcétera, ¿verdad? Esto solamente es un banco de datos para conocer cuáles son las fortalezas y las debilidades que posee cada estudiante en el área específica. Vamos a ver que están todas las áreas académicas realizando precisamente esta prueba comprensiva, que los aprendizajes por medir están establecidos por cada una de las asesorías, que en el caso de nosotros nos debemos enfocar en lo que es la lectura y la escritura. Dieron inicio a partir del 13 de marzo y la fecha máxima para esa tabulación va a ser el 30 de marzo. Hay un enlace para el cual ingresar al sistema informático que se los vamos a dejar en esta presentación. Y hay un video tutorial para el cual ustedes pueden descargarlo precisamente en la página de YouTube y en el enlace correspondiente. Tenemos un registro nacional de resultados de esa prueba comprensiva y en ese registro las acciones las determina el personal docente desde la experticia y considerando las características y particularidades de la persona estudiante y el contexto. A partir de los desempeños demostrados por el estudiantado y el análisis de la información, la persona docente, ustedes son los que van a planificar y consignar las acciones orientadas a la recuperación y el acompañamiento. Entonces, dependiendo del desempeño del aprendizaje que ha tenido el estudiante, así van a ser nuestras acciones de recuperación y acompañamiento para este estudiante. Recordarles que las pruebas estandarizadas, hubo un cambio en la circular más reciente. Les dejo la pantalla precisamente para que recordemos los cambios en el calendario escolar. Empezaremos del 17 al 21 de abril con la prueba diagnóstica obligatoria en primaria. En secundaria será la semana del 24 al 28. Y la reprogramación de la prueba diagnóstica de primaria y secundaria se da del 2 de mayo al 5 de mayo. Ese es un aspecto importante a recalcar. En cuanto a la prueba sumativa que se dio en primaria y secundaria, la reprogramación de esta prueba se da para el 13 al 15 de noviembre del año en curso. Y por último, recalcar que la prueba de ampliación de la prueba sumativa de primaria y de secundaria se darán del 20 al 22 de noviembre.
Entonces, como para ir terminando, algunos aspectos importantes que nos recalca Asesoría Nacional es incluir recursos en línea brindados por ellos. Entonces, hay cápsulas informativas para las abreviaturas, para textos escritos, para análisis literarios, hay para tanto gramática, morfología, sintaxis, como otros contenidos importantes de nuestro programa que también van a ser brindados a cada uno de ustedes por el correo oficial y a través de los supervisores. Para dar finalización a esta reunión, les presento la asistencia y la evaluación. Se va a pasar también al chat de la reunión. Voy a dar unos 2 minutos en caso de que hayan algunas consultas, por aquello de que hayan consultas, pero ya este es material conocido y reconocido por ustedes. Tienen toda la información a mano. Y pues una de las asignaciones que se les dio desde un principio fue, aquí no podemos decir que nos da pereza leer, ¿verdad? Porque como buenos docentes de español tenemos que aplicar precisamente con nosotros mismos todo lo que queremos que nuestros estudiantes sean. Vamos a dar 2 minutitos y si no damos por concluida la sesión de trabajo. Agradecida con la presencia de todos ustedes, damos por finalizada la actividad, esperando que todos tengan una feliz tarde. Que Dios les bendiga a todos y todas.